Gracias, presidente, señorías, consejero, director del Servicio Canario de Salud. Buenos días a todas, a todos. Y inicio mi intervención además agradeciendo al consejero y al director del Servicio Canario de Salud comparecer en esta comisión para dar las oportunas explicaciones sobre lo acontecido en el expediente de la compra de 1 millón de mascarillas a la empresa RR7, el ya denominado caso mascarilla. Y decir que la exposición que ha hecho el señor Domínguez, pues entiendo que bastante clara y en principio justifica la correcta o administrativamente la correcta gestión de este expediente. Por lo que la conclusión a la que llegamos es que por parte de algunos ha habido especial interés en crear revuelo y un juicio paralelo desde que nuestro punto de vista está fuera de toda lógica, salvo claro está, pues para aquellos, para el ladrón que piensa que todos son de su condición. Pero de lo que no nos podemos olvidar, como bien dijo el señor Domínguez y los que me han precedido en la palabra, es que este asunto no data de julio del 22, sino de mayo del año 20, en el contexto de la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años, una pandemia mundial sin parangón en este siglo, con una declaración de alarma en vigor, con un absoluto colapso del sistema sanitario, con miles de infectados y centenares de fallecidos, con escasez absoluta de medios de protección tanto para el personal sanitario como para la ciudadanía, teniendo que adquirir el material en un mercado mundial extremadamente competitivo y agresivo, en una lucha encarnizada por hacerse con el material necesario, sanitario necesario, y pasó aquí. Pero no solo aquí, pasó en el resto del mundo. Pero pese a la dificultad que significa gestionar esta dramática situación, hay quienes que no han tenido el mínimo reparo ni pudor en fomentar e impulsar ese juicio paralelo que antes mencioné, sembrando la duda sobre la honorabilidad de determinadas personas, en este caso todos miembros o altos cargos del gobierno a los que no se le ha permitido siquiera gozar de la presunción de inocencia. Se han vertido críticas sobre casi todo, entre otros, sobre el sistema de contratación, pero eso sí, sin mencionar, como ya también ha dicho el señor Domínguez, que el Estado había aprobado un real decreto ley precisamente por la situación de emergencia sanitaria que permitía contratar fuera del procedimiento habitual, porque como cualquiera puede entender, que entiendo que eso no le cabe duda a nadie, no es lo mismo contratar en un estado de alarma sanitaria aquellos productos, aquel material sanitario de protección para aquellos de los que dependía la vida de la ciudadanía, que eran los médicos, los sanitarios, material que no había en el mercado, que eso, insisto, no era lo mismo que, por ejemplo, contratar en un momento de normalidad, pues un servicio de grúa. Criticaron o hubo críticas sobre el alto precio de adquisición de las mascarillas cuando la realidad es que el precio lo determina la oferta y la demanda. Y en aquellos momentos había una demanda mundial de todo tipo de material sanitario necesario para afrontar la pandemia que estaba desbarrada y por el contrario una oferta muy limitada lógicamente, con lo que el precio era el que el vendedor imponía y o lo pagabas a ese precio o te quedabas sin la mercancía. Otra de las críticas que se hizo fue respecto a que el pago se hiciera por el adelantado, una cuestión que es perfectamente legal y que está regulada en el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, que determina que el libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genera la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 puede realizarse por anticipado y ya justificado. Una tercera crítica venía determinada por la no exigencia al vendedor de garantías cuando ese mismo Real Decreto de Ley, que era el de aplicación, determinaba que si fuera necesario realizar abono, no será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado respecto de las garantías. Una cuarta crítica venía referida a la no exigencia al contratista de la correspondiente solvencia técnica cuando la misma normativa en la misma normativa se determinaba que no se incluyen en los aspectos que se debe tener en consideración por los órganos de contratación la comprobación de la solvencia técnica o económica, ni tampoco que el objeto social del contratista sea acorde con el objeto del contrato. Más aún cuando lo importante en aquel caso y ante la ausencia de material sanitario en toda Europa era que el contratista tuviera contactos en los países en los que se producía el material, independientemente de cuál fuera el objeto social de la empresa. Y así un sinfín de cuestiones más, pero con todo yo le pido al señor Domínguez pues que me responda a unas cuantas preguntas cuya contestación espero despeje cualquier sombra de dudas al respecto.
Y en este sentido le pido, le pregunto si el gobierno o cualquiera de sus miembros le ha pedido que dimita. Si tiene usted relación personal con la propiedad o los administradores de RR7. ¿Cuál fue la causa, además, de la dimisión de la directora de Servicios de Recursos Humanos, que se produjo por unos 20 días después de que la Fiscalía Anticorrupción iniciara la investigación de este caso? ¿Cuál fue la causa de la dimisión de su antecesor en el cargo, el señor Antonio Paso? ¿Por qué, una vez constatada la dificultad de la Agencia Tributaria Canaria para proceder al embargo de los bienes de este presunto estafador, no se puso el tema en manos de la justicia? Aquí lo cierto es que hay una realidad, hay una estafa, ha habido una estafa, y obviamente ese estafador tiene que pagar con todo el peso de la ley. Pero el resto, entiendo que debe quedarse en manos como está de la justicia y no dedicarnos a seguir embarrando esta situación con juicios paralelos. Muchas gracias.